Los fabulosos y nostálgicos 80s. La década que le dio vida a cosas extraordinarias, que revolucionaron el mundo. IBM lanza su primer computadora personal y el juego de Pac-Man hace su debut. Como en cuento de hadas, la boda de Diana y el príncipe Carlos acapara la televisión y los medios. Surgen filmes legendarios como E.T. y Star Wars. Argentina se corona como campeón del mundo con Maradona en México 86. Michael Jackson liderea los Billboard con Thriller. Pero no todo era bonito en la década. Como siempre, todo es relativo de la época, situación económica, social y zona geográfica en la que te tocó estar. Mientras había niños jugando con sus Thundercats y sus He-Mans, en otras partes del mundo cargaban una FN Mini-Me ligera de origen belga o un fusil de asalto Diemaco C7 y no eran de juguete. Mientras unos sintonizaban la radio con la esperanza de escuchar Billie Jean, otros sintonizaban Radio Venceremos con la esperanza de escuchar alguna noticia alentadora. Porque así de bipolar es la realidad. Mientras unos recuerdan con nostalgia, otros prefieren olvidar. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Open Mix, el podcast donde hablaremos de manera casual de diferentes temas que vale la pena analizar, discutir y poner sobre esta mesa. Mi nombre es Omar Zorrilla y estamos grabando desde las instalaciones de MNX Studio en la ciudad de El Paso, Texas, la mejor frontera del mundo mundial. El Paso, Juárez, Las Cruces. Y el día de hoy tenemos como tema central infancia en tiempos de guerra, haciendo referencia a la infancia durante la Guerra Civil en El Salvador. Y para desarrollarlo, me acompañan hoy en la mesa Ricardo Tuda. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Omar? Se me hace raro decirte Ricardo. Tuda. Tuda. ¿Cómo está, licenciado Tuda? Muy bien. Aquí con la oportunidad de estar aquí, convivir con mi comadre que está aquí en los controles, que tenía un rato que no la veía. Y pues aquí con nuestro invitado también. Pues nos da mucho gusto tenerte por aquí de nuevo. Qué bueno que pudiste venir y pues por proponer este tema, ¿no? Nos acompaña también Mauricio Castaneda. Te tengo como Castañeda, pero me aclarabas que es Castaneda. Sí, definitivamente. Muchas gracias por tenerme acá. Yo peleo mi N, soy Castaneda. Así debe ser. ¿Se utiliza mucho la ñ en El Salvador? ¿Sabes que en El Salvador hay los dos apellidos, Castañeda y Castaneda? A mí me tocó ser de los Castaneda, así que lo he acarreado por todas partes donde he andado. Perfecto, más original, pero has de batallar, ¿no? Con la situación. Definitivamente. No batallas aquí en Estados Unidos porque te quitan la ñ, ¿no? Pero en México, correcto. En México todo el mundo te intenta ponerte, pero es que se equivocaron, ¿no? Así es mi apellido, Castaneda. Así que en ese sentido, pero bien, disfrutando el momento. Está bien, ¿no? Si no luchas por tu nombre, ¿por qué vas a luchar entonces? ¿Verdad? Pues los que batallamos por el apellido, a mí Tuda nunca me lo ponen bien, me ponen todos Tuda, Puda, Duda. Nunca tengo que deletrearlo 20 veces y aún así me lo ponen mal, entonces ya sé lo que es. No, te comprendo, sí. Porque uno dice Castaneda con N, ¿no? Castañeda, no, Castaneda, así como Castañeda. Sí, te quieren corregir en tu nombre, ¿no? Castañeda. Sí, no, yo estoy igual, ¿eh? Yo soy Zorrilla y siempre que un premio, bueno, los 3 que he ganado, o sea, los 3 diplomas, ¿no? Pero siempre Zorrilla o Zorrilla o Zorila, y acá en Estados Unidos siempre me dicen Zorrilla. O sea, es raro que alguien me diga y escriba el nombre de manera
¿correcta? Correcto. Ok, pero te dicen el Moro. Me dicen el Moro en el ambiente rotario. Yo soy rotario, soy del Club Juárez Ejecutivo. Y te ponen un mote. Entonces decidí ponerme el mote que yo ocupaba para escribir poesía, para escribir algunos escritos de la guerra y de la experiencia. Yo normalmente escribía 3 tipos de cosas. Mis experiencias en la guerra civil salvadoreña, mis poesías, muy malas, pero mías, y algo de lo que yo le llamo diosología. O sea, si tienes le pueden llamar teología, si yo hablo de Dios, yo tengo el derecho de llamarle diosología. Entonces escribía mis locuras como en diosologías, en mi blog, y ahí me ponía el Moro o Mauro Matacelis. Ok. Y además de ser rotario, de que te gusta escribir, de que te dicen el Moro, ¿qué más haces? ¿Qué haces para vivir? Cuéntanos un poquito de tu familia. Queremos saber quién es el Moro el día de hoy en la actualidad y después nos vamos a los orígenes. Bueno, mira, soy orgullosamente mexicano, naturalizado. Nací y crecí en El Salvador en el 69, así que... Así, Moro, hermano, ya eres mexicano. Exactamente. Y por cuestiones de la vida, trabajo en microfinanzas o microcréditos para personas en los tianguis, mercados populares, en las segundas, como las conocemos en Juárez. Estoy muy chavo, pero ya tengo 30 años de trabajar en esto. Así que he andado por varios lugares del mundo trabajando, Suramérica, África, y desde hace 19 años en México. Así que dirijo una pequeña financiera en el lado mexicano de la frontera, donde atendemos básicamente personas que necesitan crecer su negocio, que viven en la informalidad, trabajan en la informalidad, pero que son excelentes personas. Son personas que quieren sacar adelante a su familia. Son personas que demuestran que son buenos pagadores si uno les da una oportunidad, y con poco hacen mucho. Eso es a lo que... ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cuáles son los requisitos que necesitan estas personas para obtener algún tipo de crédito dentro de esa informalidad? Porque debe ser complejo, ¿no? Deben de tener alguna... algún reglamento, alguna manera de poder llegar a ellos, tienen que tener alguna documentación en regla, ¿cómo lo manejan? Mira, es bien básico realmente. Lo primero que tienen es tener un negocio en marcha. Eso es lo que nosotros requerimos. ¿Por qué un negocio en marcha? No son créditos para poner negocios, sino que son créditos para un negocio que ya está en marcha. Imagínate una señora que vende tacos en la banqueta de su casa. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente verificar que el negocio exista, la verificación con los vecinos, saber si realmente se está dedicando a la actividad o no. Y hay una evaluación económica y social que se hace para determinar 2 cosas: la capacidad de pago y la moralidad de pago. O sea, las 2 tienen el mismo peso. Los documentos son extremadamente sencillos: la credencial del lector, un comprobante de domicilio y obviamente nuestra visita y la atención personalizada de nuestro equipo de trabajo. Ok, me imagino que hacen varias visitas, hacen una investigación en el entorno. Es una investigación que se hace en cuestión de 30 minutos a 1 hora. Con la experiencia que se tiene, hemos desarrollado una metodología que realmente, bueno, le hemos importado de otras experiencias, y con eso atendemos clientes, alrededor de 1,000 clientes mensuales con créditos. O sea... Wow, qué interesante. ¿Tu familia está aquí contigo? ¿Tú tienes esposa? ¿Estás casado? Mi esposa, hijos? mis hijos, todos son salvadoreños o mexicanos naturalizados. Okay. Ya mis hijos no viven conmigo, ya crecieron, ya se fueron, cada quien ha hecho su vida, así que en casa solo estamos mi esposa y yo. Así, ahí estamos, mi casa, que es tu casa. Muchísimas gracias, igualmente. Ok, y entrando un poco a lo que son tus orígenes, tú naces en El Salvador, ¿correcto? Es correcto, yo nazco en Santa Ana, El Salvador, en 1969. En una fecha muy bonita para muchos, pero que en la práctica es bastante complicada. Nazco el 14 de febrero oficialmente, entonces cuando te celebran el cumpleaños sales económico porque te dan un regalo, no te dan ninguno, no te dan 2, como dicen. Entonces, ok. Y más o menos geográficamente, ¿dónde está ubicado en El Salvador? Bueno, ya ves que está la República y luego está al centro cargado como al este, lo que es San Salvador.
Estamos al occidente, estamos en el occidente, Ujú. estamos pegados a Guatemala. O sea, Santa Ana es el departamento que, allá se llaman departamentos, no estados, es el departamento que está pegado a Guatemala, es la parte occidental del Salvador. Ya. Yo nací en la cabecera departamental o la capital, que se le podría decir. Sí, está casi en la orilla del, no, como noreste, no sé, un Como el recuerdo. noreste, Y por luego ahí. está San Miguel, que es el lado San contrario. Miguel es el otro lado, así es. El lado oeste y un poquito hacia el sur. Es correcto, así Un es. poquito al norte también, ¿no? Así, San Miguel. no, es Santa Ana. A Santa Ana, sí. Sí, o sea, en el común, en nuestro léxico es occidente, centro y oriente. Básicamente oriente es San Miguel, La Unión, Morazán, Usulután. Y occidente es Santa Ana, Huachapán y Sonsonate. Son los departamentos que conforman el occidente. Ok. Y cuéntanos un poquito de tu entorno familiar. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era tu núcleo? Mira, ¿Tenías mamá, papá, hermanos? ¿Eran cercanos? ¿Cómo era la situación en tu casa? mira, soy hijo de una madre soltera. Una maestra muy dedicada. Recuerdo que salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche de trabajar mi madre. Wow. Era una situación donde ella tenía que proveerme todo. Alrededor de mis 10 años ella se casa nuevamente. A mis 13 años tengo mi primer hermano. Tengo hermanos de parte de papá, que los conozco. Esa es otra historia. Conozco a mi papá a los 13 años. Okay. Entonces, ahí a los 13 años nace mi hermano. Entonces éramos una familia conformada por mi mamá, su esposo, mi hermano y yo. Realmente eso es. Y vivíamos en una zona popular del Salvador que se llama Las Sacamiles. Son edificios multifamiliares de 4 pisos, 5 pisos. Y nosotros vivíamos en una zona, entre comillas, privilegiada, que se llamaban los óctuples de la INPEP, que eran edificios un poco más modernos, un poco más cómodos, que eran solamente de 2 pisos con 8 apartamentos, por eso eran los óctuples. Okay. Nosotros vivíamos en esa zona, había 4 sectores, nosotros vivíamos en uno de esos sectores. Okay. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo fue? Una infancia feliz, te digo, es una infancia feliz que se va marcando con la vida, que se va marcando con los hechos que ocurren en tu tierra. El Salvador es un país pequeño, pero con una historia bastante rica. Y te menciono, realmente yo llego a vivir a la Sacamil en el 79, 78, 79 más o menos. Y es una infancia donde tú vas a la escuela, donde desarrollas, haces todo muy normalmente. Tienes amigos, tienes todo lo que hace un niño, con las limitaciones de una colonia popular. Y adicionalmente con las limitaciones del entorno. O sea, cuando yo llego a México, me dicen, hay una canción muy, muy famosa, y solo para darte una idea, que se llama Las Casas de Cartón, que me doy cuenta que el Buki la canta. Sí, pero yo jamás supe que el Buki la cantaba. Esa canción era una canción de los Guaraguao, para mí. Es un grupo venezolano. Pero si tú escuchabas esa canción en El Salvador, te ibas preso y probablemente hasta te morías. Entonces esas son las pequeñas diferencias, ¿verdad? Sí, porque escuchabas a Michael Jackson, escuchabas la música de los 80, el boogie, o sea, veías las películas, o sea, era una infancia relativamente normal. Sin embargo, con algunas restricciones que cuando tú la estás viviendo no te das cuenta, simplemente no existen para ti. Ok, como no te tocó vivirlo, no te das cuenta de la restricción, ¿no? No tienes con qué compararlo. Exacto. Porque así ha sido siempre. Así es, esa es la norma, entonces no tienes con qué comparar. Cuando sales de tu país, a mí me ha tocado vivir en 4 países, aparte del mío, o sea, El Salvador, Paraguay, Colombia, México, son 4 países. Trabajado en un poco más de países. Hay una historia que no tiene nada que ver con esto, pero que es una historia que la voy a relacionar muchísimo. Nosotros le llamamos a las chicharras, que ustedes creo que aquí le llaman cigarras. Vienen siendo como las campamochas. No sé, salen, que hacen un ruido. Que hacen ese ruido, ajá. Vienen las campamochas. No. ¿No? Cigarras es el nombre oficial. Hay un cuento de la cigarra y la hormiga que trabaja, etc. Pero bueno, el cuento es este. O sea, cuando mi primer trabajo fuera de El Salvador fue en Paraguay. Y en El Salvador la tradición te dice que las chicharras para nosotros solo salen en Semana Santa. Que ese animalito es un insecto que tiene alas y tiene los 3 clavos del Señor. Entonces es santa palabra de que las chicharras solo salen en Semana Santa. Cuando me voy a vivir a Paraguay en el 2002, en diciembre del 2002,
comienzo a escuchar las chicharras. Y dices, ¿qué ondas? O sea, es el fin del mundo, se está acabando esto. ¿Qué está sucediendo? Se dio vuelta a los ejes de la Tierra, porque no es posible que en diciembre las chicharras salgan. Y voy y le pregunto al contralor de la empresa para la que estaba trabajando, prestando mis servicios, y le digo, hey, ¿sabes qué? Antonelli se llamaba y se llama. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Y esto qué? Sí. Es algo apocalíptico. ¿Qué está pasando? Es apocalíptico, es el fin del mundo, ¿no? Y entonces te dice, no, las cigarras solo salen para Navidad, única y exclusivamente. Y tan es así que tienen los 3 Reyes Magos marcados en el pecho. Entonces, contextualmente, cuando tú no sales de tu tierra, no tienes contra qué comparar, no sabes. Correcto. Esta historia de las chicharras de Semana Santa en El Salvador, en Navidad en Paraguay, es algo muy sencillo, pero que te abre los ojos a un mundo totalmente diferente. Hay otras cosas que existen, ¿ah? Qué buena analogía. Es una analogía que la viví y te digo, realmente eso pasa con la niñez. Con la niñez, cuando vives en un país en guerra como en El Salvador, hay cosas que no te das cuenta que te las prohíben. Hay cosas que simplemente las vives y las disfrutas. Ok, pero eso es lo importante, que todavía había un margen ahí donde podías disfrutar tu niñez, ¿no? Que era una de las dudas que yo tenía. ¿Realmente hay momentos de disfrute? Sí, definitivamente. O sea, tienes tu primera novia, das tu primer beso, tienes tus amigos, pero las cosas cambian. Mira, la guerra para mí, la guerra civil salvadoreña, es una historia hermosa. Yo la veo desde este punto de vista. Cuando te decía hace unos momentos que yo que hablo de la diosología, creo en el amor, que en el amor de Dios, creo que Dios es amor. Y creo que la guerra te da esa oportunidad de amar y de perdonar. Sin embargo, por ejemplo, la guerra tiene varios momentos para mí. La primera, 6, 7 años, una manifestación de estudiantes universitarios que es apaleada y golpeada por la Guardia Nacional, donde te das cuenta de que el amor al prójimo no existe realmente. Lo voy a comparar con algo tan triste como lo que pasó con una niña acá en México que mataron, Camila se llama la niña, y que lincharon a la supuesta asesina, ¿no? Entonces te das cuenta de que la gente tiene por dentro esa sed de sangre y es triste. O sea, no puedo decir que fue justo o injusto, sin embargo me impactó cuando vi los videos en X y te quedas con ¿qué está pasando, verdad? Pero cuando tienes 6, 7 años y ves a la gente golpear, o un uniformado golpear a una persona, yo recuerdo clarísimo, una persona, un señor para mí tenía 6, 7 años, no recuerdo su edad, que estaba con una niña como de mi edad, y la Guardia Nacional lo comienza a golpear simplemente por estar parado en el lugar equivocado. Entonces dices, esa falta de amor hacia el prójimo que tenemos. Ese es el primer momento de la guerra. El segundo momento de la guerra fue el 13 de enero de 1980, lo tengo clarísimo. Estaba por cumplir 9, 10 años, 11 años, perdón, tenía 10, estaba por cumplir 11 años. Uno de mis tíos estudiaba en la Universidad Nacional de El Salvador y en esa ocasión tenía un examen parcial, allá le llaman parciales, y yo tenía entrenamiento de karate, yo practicaba karate. Entramos a la universidad, íbamos caminando porque la SAC-1000 queda relativamente cerca de la Universidad Nacional, nos íbamos caminando y recuerdo que hay una bajadota que así le llamaban, ya ni me acuerdo cómo le llamaban, pero es una bajada. Era una lomita. Una lomita donde cuando en una de esas venía una tanqueta del ejército disparando con la .50, venía a toda velocidad y el tipo venía disparando a diestra y siniestra sin ningún motivo, sin ninguna necesidad. Y nosotros... yo tenía 10 años, en nuestra ignorancia mi tío habrá tenido sus, 20 años quizá, nos refugiamos y pasó y en la normalidad, en lo que normalizas, seguimos caminando a la universidad, llegamos a la universidad y no tuvo su examen. Yo hice mi entrenamiento de karate. Cuando veníamos saliendo de la universidad, no salimos por la zona de ingeniería, él estudiaba ingeniería, sino que nos fuimos a salir por derecho. No sé por qué mi tío andaba o qué estaba haciendo, si estaba buscando alguna chica o no tengo idea, la verdad no tengo idea.
Cuando hubo una persona que durante todo el trayecto nos estuvo siguiendo, estamos hablando de unos 10 minutos que nos estuvieron siguiendo, cuando yo siempre digo que veníamos saliendo por la entrada derecho, porque así se llama. Ya yo estaba leccionado, imagínate a los 10 años estar leccionado, si escuchas disparos te tiras al suelo. Entonces sucedió que de repente comenzaron a escucharse los balazos. Se comenzaron a escuchar los balazos, inmediatamente nos tiramos al suelo. Allá nosotros le decimos la acera, aquí se la llama banqueta. Perdone, pero ¿tenía algo que ver con la persona que los venía haciendo? Hasta ahí no sabíamos. Okay. Probablemente, hasta ahorita no te lo puedo confirmar, probablemente haya sido alguien que se tuvo que ver. Lo que sucedió, nosotros pensamos que era un tiroteo, entre comillas, de esos tiroteos normales que estaban sucediendo en la ciudad. Y bueno, nos tiramos al suelo y hasta ahí, pues bueno, con el miedo. Es verdaderamente increíble porque, híjole, muchísimos años después, 45 años después, todavía escucho el silbido de los disparos pasándote cerca. Wow. Pero ¿qué sucedió? Realmente no había ningún tiroteo. El blanco de las balas éramos mi tío y yo. Entonces recuerdo que la banqueta estaba levantada y había las raíces de un árbol donde ahí fue donde nos tiramos y nos protegimos. Para hacerte el cuento corto, pasamos media hora tirados ahí recibiendo los disparos que el ejército, la Guardia Nacional nuevamente nos estaba haciendo. Recuerdo que, sin ningún motivo, que mi tío, él decía que era ateo. Y recuerdo que rezaba un Padre Nuestro, lo rezaba sin ningún orden, pero lo rezaba. Y comenzó y levantó los cuadernos y decía, que hay un niño, que hay un niño. Y la respuesta fue no disparos uno a uno, sino que fue ráfagas de disparos. Uno de esos disparos, mi tío estaba encima de mi cuerpo y recuerdo que uno de esos disparos cayó en la tierra, en las raíces del árbol y me bañó la cara de tierra. Eso es, este es el segundo, como te digo, esta es mi segunda experiencia de la guerra, mucho más cercana. Después de algún tiempo, nos comienzan a hablar por altavoz, tales por cuales, así con súper malas palabras, salgan con las manos en alto. Y bueno, o sea, yo andaba con mi perrito, andaba con un perrito que yo le llamaba Pillín. Y el perrito andaba bailando entre las balas. Es no me acuerdo, papillón, no me acuerdo la raza del perrito, muy pequeña. Y agarro a mi perro y comenzamos a caminar. Cuando estábamos a media calle, estaban dos guardias, dos elementos de la Guardia Nacional apuntándonos. Cuando de repente nos agarran por atrás, yo tiro a mi perro y nos agarran y nos comienzan a llevar empujones hacia una colonia. Estamos hablando de que esa es una colonia, ¿qué te podría decir? No sé si para comparar con Juárez, para que tengas una idea, como los Nogales tal vez, o sea, tal vez no tan así, pero por ahí. Nos llevan a un muro de una casa. O sea, es una colonia reconocida en la ciudad. Reconocida, realmente no recuerdo ya el nombre. No es de escaso recurso, clase mediera o inclusive hasta algo clase media o clase media alta, tal vez no es clase alta, pero es ahí. Nos llevan, viene el guardia, me comienza a palpar, a registrar y me dice, abrí las piernas. Nosotros ocupamos muchas malas palabras, abrí las piernas, monocerote. Creo que aquí no hay ninguna ofensa, pero una disculpa para tu audiencia esto. Y me tira una patada. Y me abre las piernas y me tira porque tenía 10 años contra un adulto miembro del ejército. Entonces el perrito se le tira a morderlo, lo agarra a patadas y el pobre perro salió huyendo. Cuando nosotros estábamos en eso, que nos estaban cateando, llamábamos nosotros eso, nos estaban esculcando a ver si teníamos armas, le dice mi tío, mi abuelo y mi bisabuelo habían sido oficiales del ejército, y le dice, mi papá fue tal del ejército, mi abuelo también. Queriendo crear cierta empatía. Queriendo crear esa empatía.
Nos maltrataron, nos golpearon muy fuerte. Recuerdo todavía en esa época una persona extranjera, no te podría decir de qué nacionalidad es, un uniforme sin ningún tipo de insignias. No se me olvida sus ojos, él era muy blanco, con los ojos tremendamente rojos y tenía 2 rifles en la espalda, parecía el Rambo, ¿verdad? Y con un rifle con mira telescópica, era parte de lo que nos habían estado tirando. ¿Y con qué nos habían estado tirando? Con G3 mínimo y no sé qué otro tipo de armas era lo que tenían. En ese momento, que mi tío, valga el comercial, que mi tío le dice, quiero hablar con un oficial porque mi papá ha sido oficial. Nos llevan a la vuelta de donde nos tenían y vemos una tanqueta como la que había estado disparando, llena de gente ensangrentada, golpeada, que estaba capturada dentro de la banqueta. Hasta ese punto todavía no les decían hasta ese punto. Y no creo que haya sido por salir por la entrada de derecho, ¿verdad? Sí, exacto. Es realmente, yo creo, y como lo escribí en algún momento en mi blog, fue el hobby y la necesidad de sangre y de matar, literalmente. Es como que hubieran salido de cacería un rato, ¿no? Como que hubieran salido práctica de tiro. A cazar codornices. Pero bueno, cuando damos la vuelta y está la tanqueta, nos llevan con un teniente. ¿Y qué pasó ustedes? ¿Qué son? ¿Qué? Y nos comienza a ofender porque no te hablaban de manera amable, ¿verdad? Y llega un soldado y le dice, mira, aquí están los cartuchos con los que nos estaban tirando. ¿Candela? ¿De dónde? O sea, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ni siquiera reconozco eso. Y dice el oficial, ¿y ustedes qué? No, para nada, si nosotros no. Y pues, ¿dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Exacto, o sea, vean dónde está el arma. Yo siempre, hablando de la diosología, creo que Dios tiene ángeles en la tierra. Creo que he tenido momentos especiales en mi vida, definitivamente. No tengo ninguna religión, no profeso ninguna religión, pero sí creo en ese amor divino. No recuerdo qué pasó, porque te voy a mentir, de repente hay lagunas en esos espacios. Y nos dice el oficial, que era un teniente hasta donde yo entiendo, bueno, váyanse pero corran. Eso fue lo que nos dijo. Agarró a mi perro, que estaba golpeado porque lo habían agarrado a patadas, y me dice mi tío, no voy a correr, porque esto es la ley fuga. O sea, nos van a disparar por la espalda. Entonces, de esa calle principal, no recuerdo el nombre, pero es la salida de derecho, hacia tu izquierda sale a una de las avenidas principales que pasan por la Universidad Nacional. Y me dice mi tío, no corra porque nos van a disparar. O sea, mientras nosotros íbamos caminando una cuadra, básicamente, en esa cuadra yo sentía la espalda caliente. O sea, sentía los disparos en mi espalda. O sea, no tienes idea, un niño de 10 años, creo que con poco, ninguna imaginación, sientes y todavía me late el corazón en este momento, donde sientes que te van a matar, o sea, sientes que te van a matar. Llegamos a la esquina, en la esquina había un taxi marca Hyundai Pony, no se me olvida, y le dice mi tío, ¿por cuánto nos saca de aquí para donde sea? ¿Cuánto es? 10 colones. Híjole, y te digo, me acuerdo de las cantidades. Y me imagino el taxista quizá con cierto temor. Espérate. Y 10 colones en esa época era, como decir, te llevo de aquí a Bassett por $100. Pero, perdón, dijiste 10 colones, la moneda de antes del dólar. La moneda, sí. Y bueno, nos subimos al taxi. Cuando el taxista y alguien que estaba a la par, venían 2 chavos barbudos, se bajan, los encañonan y los agarran. Eran miembros de la Guardia Nacional, disfrazados de taxistas. Van, los agarran y nosotros adentro del taxi. O sea, esa fue la peor parte de todo. O sea, una pesadilla, que te están disparando, que te están queriendo matar por nada, simplemente porque respiras. Nos liberan, llegamos al taxi y el taxi era de ellos mismos, del ejército del gobierno salvadoreño de la época. Entonces, me dice, se lo llevan a los soldados, regresa el taxista, ¿y para dónde vamos? No, ya no me alcanza el dinero, nos bajamos. Y el primer bus, le decimos nosotros, el primer camión que pasó,
nos subimos en eso. Recuerdo yo que fuimos a dar una mega vuelta. No tengo ni idea por dónde anduvimos, te soy honesto. Cuando horas después llego a mi casa, le contamos a mi mamá. Y mi mamá se nos queda viendo y dice, ya ven, yo les digo, tengan cuidado. O sea, pero la agarró con una tranquilidad de esas que creo que estaba en shock. Como la hora, pasó como 1 hora y media llorando. O sea, no lo podía creer. Te digo, todavía lo recuerdo, todavía lo siento, lo vivo. Siento el calor y la emoción de la situación. Y esa fue mi primera experiencia contra mí en la guerra. Y eso te define, ¿no? Eso te define a saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es decir, desde mi punto de vista, nosotros éramos totalmente inocentes. Y te quedas con que, ¿por qué me lo hicieron? Y así como me lo hicieron a mí, a muchos no la contaron, a muchos los mataron. De los chavos que estaban en la tanqueta aparecieron muertos el día siguiente. Entonces digo, ¿por qué? Simplemente porque había la necesidad de reprimir al pueblo. Y a esa edad creo que a los 10 años, o sea, realmente llegas y te empiezas a cuestionar qué hice, realmente soy malo. Y como tú dices, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Yo soy el malo, ¿qué fue lo que hice, no? Claro, entonces comienzas en tu ignorancia, porque eres un niño de 10 años, ¿qué puedes saber de política? ¿Qué puedes saber de ideologías? De conflictos. De conflictos, no sabes nada. O sea, defines, o sea, te digo, hasta ahorita a mis 55 años, yo veo gente uniformada, armada, y a mí todavía me da una cierta temor, una cierta, mejor me mantengo alejado. Y eso obviamente son traumas de la infancia que te quedan y que los vives y que convives con ellos y que te acostumbras a ellos. Pero básicamente esa fue mi primera experiencia de guerra y no fue la única, ¿verdad? Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza para mí la guerra. En algún momento quise escribir un libro que se llamaba Una guerra 29 años después, porque marcaba el 13 de enero de 1980 la primera vez que a mí me agarraron a balazos. O sea, y no fue la única. Wow, y estamos hablando de, tú eres del 69, tenías ahí, ibas a cumplir 11 años. Iba a cumplir 11 años. Y estamos hablando de que fue el año cuando se empezó a poner muy violento, ¿no? Es cuando asesinan... Se oficializa. Tengo entendido cuando asesinan al monseñor Oscar Arnulfo Romero. Arnulfo. Sí, definitivamente. Desde ahí es un parteaguas, ¿no? Es un parteaguas. O sea, ahora, muchísimos años después, o sea, ¿qué es lo que veo? A mí me tocó contar la historia donde la Guardia Nacional y donde el ejército y el gobierno no se convirtieron en mis enemigos, porque yo creo que yo no tengo enemigos, pero sí se convierten en los malos de la película. Y los buenos de la película comienzan a ser los de la guerrilla, ¿verdad? O sea, sin que los conozcas, sin que los malos, entre comillas, ¿no? Sí, eso, por así decirlo. Sí, por así decirlo, pero otra gente habrá tenido experiencias diferentes donde la guerrilla hizo algo en contra de ellos y es totalmente lo opuesto. La guerrilla se convierte en el malo y el ejército en el bueno. Claro, cada quien habla de su experiencia. O del lado en el que te encontrabas, ¿verdad? Finalmente obviamente había gente que se privilegiaba, era privilegiada por el régimen que se encontraba o estaba parte del movimiento campesino. Sí, también, o un familiar de militares. Como en todas las dictaduras y todos los regímenes autoritarios, pues obviamente está la clase que está beneficiada por el régimen, ¿verdad? Y era lo que sucede aquí. Había gente privilegiada por el gobierno, potentados, y estaba pues ya la desigualdad frente al movimiento del campo. Yo creo que el peor error que cometió el gobierno salvadoreño fue atacar a su propia población, porque realmente creó enemigos del gobierno sin ninguna necesidad. Voy a hacer un paréntesis. Viví en Colombia, me tocó ir a las zonas conflictivas de Colombia por mi trabajo y te das cuenta, iba en el transporte en una zona que se llama Santander, iba en un camión de transporte público como ir de Chihuahua, por decir algo, y nos para el ejército. Híjole, o sea, yo sentí que se me acababa el mundo. Cuando el soldado, o sea, yo lo estaba viendo desde la ventana,
da el fusil a su compañero, se sube al vehículo de transporte público y dice: muy buenas tardes, señora, soy fulanito de tal, miembro del batallón tal, de no sé qué, que no sé cuánto. Yo les voy a pedir, por favor, que bajen para su seguridad porque queremos hacer un registro del vehículo y de sus pertenencias. Ustedes nos dan permiso, nosotros lo hacemos. Te encuentras a otro país en guerra, pero con unas condiciones totalmente diferentes. O sea, allá el Día del Niño en Colombia, algo que yo aplaudo, por lo menos en Bogotá, donde yo vivía, lo celebraba la policía o el ejército vestidos de payaso, interactuaban con la comunidad. Un enfoque totalmente diferente del que usó el gobierno de El Salvador. Ok, tenían mucha empatía con la misma comunidad, con el civil. No se echaban enemigos de gratis, le llamo yo. No, y el conflicto armado en Colombia terminó desvirtuándose con el narcotráfico, con todas las... que era el enemigo de la ciudadanía. La ciudadanía está en medio de los conflictos. En Colombia, la guerrilla y el narcotráfico ataca a la ciudadanía inocente, y es donde pues, el ejército y el gobierno pues, se vuelve el héroe por el que está combatiendo, ¿verdad? Y acá es todo lo contrario. Claro, pero entonces vuelvo al punto inicial de tu pregunta. ¿Se puede vivir una niñez, una adolescencia normal? Sí. Después de eso seguir viviendo una adolescencia normal, sí, claro. una niñez normal. Hasta donde la conocías. Te pasa, dices, tengan cuidado, y sigue viviendo, ¿no? Y sigue viviendo y sigue yendo a la escuela, y te siguen gustando las niñas, y te sigue gustando ver los programas de televisión. Es decir, la vida sigue. Ok, entonces, ya cuando se empieza a tornar más violenta la situación, ¿sigues tú con tu vida normal? ¿Sigues yendo a la escuela? ¿Puedes tú salir a ver a tus amigos? Ya tenías 12, 13 años. ¿Sigues llevando una vida hasta cierto punto, o hasta donde tú conocías, normal? Porque después empiezan los toques de que hay toda esta situación, pero yo tenía la duda si eran en todo El Salvador o si era en algunas zonas rurales. Hubo épocas diferentes, o sea, es decir, hubo toques de queda generalizados para todo El Salvador, donde a las 7, 6 de la tarde ya no podía salir. Pero te digo que es la normalidad y lo que normalizas y que no debe estar bien. A 13, 14 años estaba jugando en un campo deportivo con todos tus amigos y te gritaban: el ejército está reclutando. Y llegaban los camiones del ejército en la capital. No me tocó que te reclutara la guerrilla. Y corre, porque si no te vas para la guerra, ¿va? Te vas directamente al campo de batalla. Entonces, en ese sentido, después te ríes, te burlas. Aquel corrió más rápido que tú te estabas quedando, te caíste cuando ibas corriendo, pero estás corriendo por tu vida. Pero es algo tan normal, algo de lo que te burlas, de lo que te ríes, pero no debería de ser normal. Entonces, esa es una adolescencia, una infancia normal, donde tienes que salir corriendo porque si no te vas para la guerra. Si te agarran, te matan. Que ahora en retrospectiva lo puedes ver. Pero... obviamente, en aquella época simplemente era lo normal. Te tocaba salir corriendo, corre. Te tocaba esconderte, escóndete. O sea, pero corrías riesgos reales toda la vida. 24/7. ¿Estuviste tú en peligro de ser reclutado alguna vez? Digo, estuviste quizá todo el tiempo, pero alguna situación en donde estuviste cerca de ser reclutado. Sí, muy cerca de que te les vas y te les corres a los soldados y que te están a 1 metro, 2 metros tuyos y tienes que correr. O sea, corre, el que corra más rápido es el que se salva. ¿Y cómo fue? O sea, ¿llegan en camiones? Llegan en camiones donde están los chavos, los jóvenes jugando, y a encerrar y ver a quién agarran y salen corriendo. Y si tienes algún amigo que te pueda sacar, o sea, a mí afortunadamente nunca corría bastante rápido en aquella época, pero algunos amigos se lo llevaron, y a menos de que tuvieras alguien que tú conocieras en las Fuerzas Armadas, te podían sacar. Si no, tenías que servir tu tiempo, ¿verdad? Y probablemente el servir tu tiempo significaba que te fueras tenías que charolear, como aquí, ¿no? Un poquito. Exactamente. ¿Tuviste algún amigo que hayan capturado y que lo hayan... no reclutar realmente, es forzado? Fíjate que sí, tuve algunos compañeros de escuela que se lo llevaron y sirvieron su tiempo, ¿verdad? Algunos no regresaron. ¿No regresaron porque los mataron o no supiste ya de ellos? Murieron en combate o simplemente no supimos que se hicieron, ¿verdad?
Hay otra situación. Están los niños que fueron reclutados y están los niños que fueron desaparecidos. O sea, que llegaban a catear una casa, se llevaban a los papás y a los niños los vendían. Sí, mira. ¿Cómo viviste tú esa situación también? Estaba leyendo de como un órgano que hicieron ahí en El Salvador, en donde han encontrado, por medio del cual han reencontrado a 400 de estos niños con sus familias, pues a 35, 40 años después, ¿no? Esa es la Comisión Pro Búsqueda de Niños Perdidos de El Salvador, así se llama, o se llamaba, creo que todavía debe estar. Realmente nunca vivencié algo así, te soy honesto. Sí lo escucabas que cuando llegaban a tal lugar se habían robado a los niños, que los vendían, etcétera, pero nunca lo viví. Eso sería fuera de la verdad de la que yo viví. O sea, sin embargo, mi verdad, porque te digo, cada quien tiene su verdad, es una verdad parcial, porque la guerra se vivió en diferentes escenarios de diferentes maneras. Volviendo al tema de los niños desaparecidos, ¿qué se escuchaba? ¿Era la gente de la guerrilla la que los desaparecía? ¿Eran los militares? Históricamente se ha comprobado que fue el ejército, los militares, el gobierno el que lo hacía. Uh-huh. Y ese era el vox populi, o sea, que el ejército se llevaba a los niños y los vendía. O sea, eso es 10, 15, 20, 30 años después se ha corroborado lo que decía la sabiduría popular, ¿verdad? Uh-huh. También se tiene conocimiento de que violentaban a las mujeres, a las jovencitas, las desaparecían, abusaban de ellas. Fíjate que yo te digo, tengo este blog que está abandonado desde hace muchos años. Mi papá, yo lo conocí cuando tenía 13 años, te digo, somos muy buenos amigos, somos muy buenos compas hoy. Y él tenía una finca de café en una zona cafetalera, valga la redundancia, una zona cafetalera de El Salvador. En esta zona cafetalera, uno de los caporales, o el que era el encargado de mantener la finca, había sido parte del ejército, había sido parte del batallón Atlacat en aquella época, que era uno de los batallones de contrainsurgencia más importantes, batallones de reacción inmediata se llamaban en aquella época. Y esta persona, ahí en mi blog, cuenta la historia de que por qué se salió él del ejército. Cuenta que, digo, no la pude vivir yo, esta es una historia que a mí me cuentan, pero que imagínate un tipo tan rudo que se pone a llorar y que dice, yo estoy del lado equivocado de la guerra, y el lado equivocado no era el ejército o la guerrilla, el lado equivocado era hacerle mal a la población. Entonces esta persona cuenta de que en cierto lugar capturan a una señora y a unas niñas, no recuerdo las edades, pero serán 11, 12, 13 años aproximadamente, y las hacen caminar por decenas de kilómetros. En esas decenas de kilómetros violan a las niñas, las violan no una persona, las violan diferentes personas, y llegan a cierto lugar donde las niñas ya les estorbaban y las decapitan. Él cuenta cómo las decapitan, y a la abuelita que vio y presenció todo eso, a la hora de matarla le dice al más sanguinario de todos, maldito, maldito, no recuerdo bien, ahí está escrito, maldito, maldito, te digo que este día no pasarás. La decapitó, simple y sencillamente la decapitó. Pues para ellos eso era lo más normal, lo más cotidiano. Dice que en la noche estaban en un cañaveral escondidos, cuando a lo lejos se escucha un disparo, pero lejos, acostumbrados ellos a escuchar disparos. Y comienzan a escuchar los gritos de una persona. Y los gritos de una persona era la persona que había matado a las niñas, que le había entrado la bala por la nalga y se le había alojado en los testículos. Increíblemente. O sea, yo no creo en el castigo divino, pero dice, inmediatamente al día siguiente yo me di de baja, y al darse de baja dice, o sea, yo estaba haciendo mal, o sea, no estaba correcto lo que estábamos haciendo. Casualidad, cuento chino, como tú quieras,
comprobado, él era miembro de ese batallón, se sale y comienza a ser un hombre de paz, un hombre humilde, un hombre que realmente buscaba el bien de los demás, pero dice, él lloraba cuando contaba esa historia. Entonces, es triste, ¿no? Es triste porque te das cuenta de que de actores de primera mano que la guerra es muy cruel. Qué duro. Entonces los niños era a correr para no ser reclutados y las niñas a correr para no pues, ser raptadas, después violadas. Corrían ese peligro y lo corrían en la capital también. Más en el campo que en la capital, te digo, sí, más en el campo que en las ciudades. Recuerdo una matanza que fue en El Mozón, es de las más famosas. El Mozote. Que fue donde mataron a miles de campesinos. ¿En dónde se encuentra ubicado Estoy en un poco relación perdido. Voy a quedar un poquito mal. No recuerdo si esto es en Chalatenango o Morazán. Realmente me pierdo ya con los años. Allí llegó un contingente del ejército. No se sabe realmente a cuántas personas mató. Se especula que fueron más de 1000 muertos. Han encontrado 400, 500 osamentas aproximadamente. No lo recuerdo bien. Y exterminaron un pueblo completo. Exterminaron un pueblo completo porque consideraban que le daba apoyo a la guerrilla. Sí, es de los hechos violentos o de las violaciones más grandes a los derechos humanos en tiempos modernos. Tantas violaciones en tiempos modernos que no las conocemos o que no las escuchamos, que son igual o peor, ¿verdad? En los medios de comunicación, de todos modos, en los años 80 no tenían la cobertura que hay ahorita. Muchas situaciones que se vivieron en Centroamérica, y no hablando solo de Salvador, en Centroamérica, que nunca se supieron o nunca se lograron esclarecer. ¿No? Okay. O documentar realmente para poder acreditar que fue una violación de los derechos humanos, así como aquí en este caso. Sí, definitivamente. Ubicándonos más o menos como en 1980, 1981 es cuando llega Ronald Reagan a la presidencia. ¿Qué significó para ustedes? ¿Viste un cambio drástico? ¿Te tocó presenciarlo? Porque tengo entendido que él fue muy estricto en contra de pues, cualquier grupo insurrecto, ¿no? O comunista que se pudiera estar formando en cualquier lugar, pero en especial en Centroamérica, y es cuando pues manda al ejército de Estados Unidos para respaldar al ejército de El Salvador, y tengo entendido que es cuando se pone todavía más fuerte o más violenta la situación. Mira, con una vivencia yo no te puedo responder. Realmente para mí la violencia estaba y era el día a día. Okay. No puedo decirte, yo puedo leer algún texto, pero no quiero parcializarme a través del texto, sino que en la realidad yo no sentí ninguna diferencia, ¿verdad? Tu realidad seguía siendo la misma. Años más tarde, esto fue en el 81, en el 84 tengo entendido que es cuando los grupos insurrectos o el FMLN logra apoderarse, por así decirlo, de un tercio de El Salvador, que fue lo más lejos que llegó. Es entonces cuando deciden hacer la ofensiva que mencionabas ahorita antes de empezar a grabar. Al tope, en el 89. Al tope, que dicen, tenemos 6 años estancados aquí, donde no hemos avanzado. Crean y desarrollan esa ofensiva. Tengo entendido que no les funcionó, pero fue a fuego cruzado en las calles, ¿no? Y aquí incluyendo la capital, tengo entendido. Definitivamente. Mira, o sea, realmente la guerrilla, yo no te podría decir qué partes controlaban ni qué porcentaje, lo he leído, definitivamente. Pero lo que sí te puedo decir es que habían zonas totalmente controladas por la guerrilla. No te podría decir el porcentaje. Había zonas del país donde tú llegabas y obviamente el control militar y civil estaba en las manos de la guerrilla. Sin embargo, también en esa época, tengo que serte honesto, muy poco se viajaba en el país. O sea, El Salvador es un país de 20 a 21 mil kilómetros cuadrados, es la 10ª parte de Chihuahua, para tener una idea. Entonces, no viajabas porque la guerra estaba y te podían reclutar, te podían bajar de un bus y te podía reclutar la guerrilla también. O sea, eso es definitivo. Entonces,
A mí, en mi experiencia personal, me tocó viajar poco. Sí viajaba de la capital a Santa Ana, la ciudad donde yo nací, y a la playa, que era lo que digas, porque disfrutabas la playa, ibas y disfrutabas la playa. ¿Cómo era el ambiente ahí? No, ¿Había menos milicia? Era un ambiente normal, veías soldados, veías de todo, pero tú estabas bañándote y divirtiéndote y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces los lugares turísticos fueron de alguna manera respetados, santuarios, llamémosle así. Pero había pocas personas que tenían acceso, supongo, ¿no? No tanto. En El Salvador, te digo, siendo un país de 20,000 kilómetros cuadrados, tú puedes ir a playas populares, a playas abiertas, y no había tanto el problema. Siempre había riesgos, no viajes de noche, respeta los toques de queda, porque si no respetas el toque de queda te mueres, etcétera, ¿verdad? Entonces, hubo toques de queda de parte de la guerrilla también, indiscutiblemente, zonas donde tiroteaban camiones, buses o lo que sea, porque estaban infringiendo sus órdenes. Te digo, en la guerra salvadoreña, te puedo decir, por lo menos, que es la que yo viví, al final de cuentas, a pesar de que te digo que yo identificaba buenos o malos, pero en retrospectiva, ya muchísimos años después, no había ni buenos ni malos. Había gente luchando por lo que creía que era correcto, independientemente de que si lo era o no, ¿verdad? Era su creencia, su ideología. Entonces es algo que es bastante difícil de juzgar ahora, ¿verdad? O sea, todavía hay gente que está con sus hermanos, uno en la guerrilla y otro en el ejército, y enemigos de por vida. Sin embargo, es muy difícil juzgar. Es difícil juzgar porque cada quien creía que estaba haciendo lo mejor, ¿verdad? Respecto a las guerrillas, ellos también reclutaban niños, porque sé que había niños que andaban luchando con ellos, pero no sé si se les unían por conveniencia o porque quizás se sentían más seguros de pelear al lado de la guerrilla que ser reclutados por el ejército. ¿Qué se escucha en torno a eso? La guerrilla reclutaba. La guerrilla reclutaba. También, forzosamente. Forzosamente. También había convencimiento. Es un adoctrinamiento, y el adoctrinamiento es una forma de reclutar también, indiscutiblemente. Había reclutamiento forzoso y reclutamiento a través del adoctrinamiento, donde te lavaban el cerebro, la cabeza para creer en sus ideales. No digo que fueran buenos o malos. Hubo de todo. La guerra, los Miguelitos, hasta donde yo recuerdo, eran los que se llamaban los niños en aquella época que combatían, ¿verdad? Niños de 10, 11 años, 12 años combatiendo. Hay fotos históricas de estos niños con los rifles que eran prácticamente más grandes que ellos. Entonces, te digo, no era algo de buenos y malos, era algo que te tocaba vivir, donde que por alguna razón u otra tomabas partido, si no directa, sí indirectamente, o por lo menos o sea, como que le voy al Cruz Azul o le voy al Chivas, ¿verdad? O sea, ¿quién me cae mejor? O sea, en eso. Es increíble, por lo menos esa fue mi experiencia, la experiencia de mis amigos. Así que creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Es algo donde dentro de tu ignorancia, dentro de tu desconocimiento y de estar metido ahí, no estar viendo el bosque de fuera, sino que estar adentro del bosque, tu visión es muy corta de la realidad. Tú tenías conocimiento, obviamente porque lo estabas viviendo en tu zona, ¿verdad? Pero tú llegas a tener conocimiento de todo lo que sucedía en todo el país y en todas las... No sé, cuando se daban ciertas masacres, ustedes eran informados de todo, tenías... Esa es una buena pregunta, Ricardo, porque realmente no, los medios de comunicación no te daban esa información. ¿Qué era lo que hacías? O sea, conseguías radios de banda ancha y en la noche, lo más calladito posible, escuchaba Radio Venceremos. Escuchaba Radio Venceremos y me acuerdo de los jingles que tenía en Radio Venceremos desde algún lugar de El Salvador. Y era emocionante escucharlo porque era tu medio alternativo de escuchar sobre las masacres, sobre las victorias de la guerrilla, sobre esperanza, sobre noticias. Hablaban sobre todos los abusos, todo lo que sobre todos los abusos, obviamente desde su perspectiva, sí, claro, del otro bando, ¿verdad? Parte del adoctrinamiento que parte del adoctrinamiento que te daban. Entonces, estabas tratando, en la época de la guerra, había un dicho que se ocupaba: para entender lo que está sucediendo tienes que escuchar a tu enemigo. No puedes cerrarte a escuchar a tu enemigo porque eso te da una visión mucho más amplia de lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces la única forma alternativa era escuchar Radio Venceremos
y no recuerdo el nombre de la otra radio, eran dos radios las que... De guerrilleros, esas dos. De guerrilleros, exactamente, que era tu medio alternativo, pero que si te escuchaban si te agarraban escuchando esa radio, te ibas preso y te podían matar. Yo creo que llegó el momento de poner sobre la mesa, digo, somos mexicanos y estamos, en el caso también es mexicano, pero cuando realmente tuvimos conocimiento de lo que sucedió a través de la película de Voces Inocentes del director Luis Mandoki, que en el 2004, 2005 fue cuando se estrenó la película, y me llama mucho la atención porque esta última semana, previa a estar aquí contigo platicando sobre este tema, a ciertas personas cercanas a mí les pregunté que si habían tenido la oportunidad de ver esa película hace 20 años. Y todos la vieron, y a todos la recuerdan, y a todos les generó una especie de, digo, cada quien, ¿verdad?, de situación pues difícil, ¿verdad?, dependiendo de cada quien, unos por los niños, otros por las cuestiones de la violencia. Pero fue un momento donde, creo yo, se le dio publicidad a lo que sucedió en ese entonces, porque históricamente lo que nos llegaba era pues que había habido un conflicto, en los libros de historia, que había habido un conflicto en la guerra civil de El Salvador, como también hubo en Nicaragua, como también hubo en ciertos países. Pero ¿por qué ahorita estamos hablando de El Salvador? ¿Por qué logró esta película llegar a todos los mexicanos, ¿verdad? Claro, no es lo mismo leerlo que verlo en una película. ¿Qué tanto muestra? Para mí es mucho lo que muestra esa película, la crudeza con la que lo manejan, pero ¿qué tanto es lo que realmente muestra conforme a la realidad, ¿no? Mira, de acuerdo a la realidad que yo viviendo en una colonia popular de San Salvador, la película muestra mucho de lo que sucedía en el campo, pero es una muestra muy pequeña, muy corta todavía para la realidad. Es decir, recuerdo para la ofensiva final del 89, donde ves a los muertos, sientes sus olores, sientes el olor a carne putrefacta, a carne quemada, ves los muertos, ves los sesos de la gente, ves el cerebro expuesto. Se queda corta la película, definitivamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo evidenciar con tus 5 sentidos los ruidos, los sonores, el sentir qué es lo que está sucediendo, el olor que todavía puedes recordar después de 30 años de estar ahí. Es algo que definitivamente te marca de por vida. Entonces la película creo que es un reflejo importante, definitivamente. Sin embargo, la realidad era mucho más dura, mucho más cruel, ¿verdad? Entonces no es que la película sea mala, es una muy buena película, una excelente película, y afortunadamente eso abre los ojos a las guerras. Esa película de Voces Inocentes con Chava ahí de protagonista, y es una película que refleja mucho de lo que sucedía. Tristemente se queda corta, ¿verdad? O sea, se queda corta para la realidad que vivió mucha gente. Es una película muy bien elaborada. Sin embargo, cuando te salpican de sangre porque matan a alguien a la par tuya, se siente diferente, ¿no? O sea, es decir, no solo verlo, o sea, el sentir, el oler, el ver cómo una persona se desvanece siendo civil. O sea, estamos hablando, nunca fui combatiente de ningún bando, entonces no es lo mismo, ¿verdad? O sea, a mí me tocó trabajar, mi primer trabajo formal fue en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador como capturista, lo que sería aquí un capturista, y era de pasar de informes escritos a máquina a la computadora para mandarlos a la Comisión de la Verdad, y lees y lees y lees y lees, y leyendo es una forma de revivir lo que pasaba. Pero cuando lo combinas con la experiencia de lo que viviste, es algo que deja una huella para siempre, ¿verdad? O sea, con el tiempo, tengo ya muchísimos años más, lo vas apagando, lo
lo vas minimizando. Sin embargo, ahí está en tu inconsciente. Me supongo que era un trabajo peligroso, ¿no? El trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. ¿Sabes que yo no lo consideraba, entre comillas, peligroso? Porque la guerra ya había terminado. O sea, mi primer trabajo fue en el 93, aproximadamente 92, 93. Y la guerra ya había terminado. O sea, siempre... Y te relacionabas con muchísima gente de la que estuvo en la guerrilla, porque era una organización de izquierda. Yo entré a trabajar ahí de mera casualidad. Realmente no por ninguna... necesitaba trabajo. Alguien que conocía me lo ofreció y pues bueno, pagaban. Y comienzas a leer todo eso, pero realmente cuando lo que tú lees en los testimonios de la gente que sufrió torturas, asesinatos, lo combinas, por ejemplo, cuando tú vas caminando por una colonia popular, allá le llaman pasajes porque no hay vehículos, no pasan vehículos, sino que son pasajes peatonales nada más, y tienes que apartarte porque están dos muertos, uno con la cabeza destrozada y el otro con el estómago de fuera. Y estoy siendo bastante gráfico, una disculpa por eso, pero es como fue, es la como realidad. Fue, ¿verdad? Entonces ves esto, escuchas de que mataron a alguien, de que a alguien lo torturaron, etcétera. Es diferente, ¿verdad? O sea, esa vivencia creo que a este mundo venimos a experimentar. Es una de las cosas a las que venimos a este mundo. Y en la guerra experimentas el dolor, experimentas el amor también, experimentas la bondad, aunque tú no lo creas. Y era algo que platicábamos antes de grabar, que lo viviste y hay cosas que no deberíamos de experimentar, que empezamos a normalizar. Definitivamente. Y platicábamos acerca de lo que comentas, en el caso específico de Juárez, que no es normal salir a la escuela y ver el cuerpo de dos personas colgando de un puente. No es normal estar en un bar y ver cómo llegan a acribillar al que estaba enseguida de ti. El olor a pólvora, el estruendo, ver, siendo gráfico, los sesos de la persona esparcidos por la pared. Todo este tipo de cosas que lo ves una vez, lo ves dos, lo ves tres, lo ves cuatro, y ya te empiezas a deshumanizar y lo empiezas a normalizar, ¿no? Pero viéndolo muchos años después, dices, eso no es normal. O sea, está bien que yo me sienta mal de haberlo visto. Sí, definitivamente lo que sucede es que son mecanismos de autoprotección que utilizas. Es decir, si vives en un país o en una ciudad donde la muerte, la violencia es lo normal, y dices, aunque no me toque a mí o a alguien que a mí, de los que yo conozco, de los que yo quiero, con eso es suficiente. Y te vas guardando en esa bolsita del conformismo. Al mismo tiempo vas normalizando la violencia, vas normalizando la muerte, vas normalizando el dolor y el sufrimiento. Recuerdo para la ofensiva del 89, la ofensiva que se llama El Tope, donde la guerrilla estaba en la capital, en diferentes zonas de la capital. Y recuerdo yo, por ejemplo, viviendo en la Sacamil, imagínate que esta es tu pared y afuera está la calle y ahí está un combatiente y escuchas cuando caen los balazos en la pared y que el otro dispara, etc. Y recuerdo parte de la ofensiva, fueron 15 días aproximadamente, donde nosotros decíamos aviones papayas, creo que técnicamente se llaman O2, o no recuerdo, es una especie de avioneta que el ala de atrás no tiene una ala normal, sino que fuera como que fuera un cuadro. Ajá. Y recuerdo cuando se oía como que vas en un carro de transmisión manual y de cuarta le metes tercera, que se escucha el traqueteo de la transmisión y el motor. Y cuando eso sucedía es porque el avión venía en picada y dejaba ir rockets o cualquier cosa. Y entonces tú estás tirado en el piso de tu casa, de tu departamento, y escuchas cuando caen los bombazos, le llamábamos nosotros, ¿verdad? Eran rockets o lo que sea, y vibran el piso, te levantan del piso, y eso no era tan malo, ¿eh? O sea, eso no era tan malo. Lo malo es que en la oscuridad de la noche, porque estás totalmente en lo oscuro, escuchas los gritos desgarradores de la gente, o sea, los quejidos, el llanto, y es una película de terror que estás viviendo en vida, algo que estás viviendo. Es una película donde el protagonista en parte eres tú, eres parte del cast que está ahí viviéndolo, y
Y el día siguiente te levantas y quién se habrá muerto y quién a dónde habrá sido. Gracias a Dios no fuimos nosotros. Esa normalización no es correcta, ¿verdad? Esa normalización no es humana. Eso es cuando deshumanizamos el conflicto y solamente contamos las víctimas. Hubieron 10 muertos, 15 muertos, 200 muertos, 15,000 muertos. Son niños o mujeres. Y se te olvida que cada uno de esos niños, mujeres o hombres que mueren tienen una historia, tienen una mamá que los ama, tienen una novia, una hermana, alguien que los ama. Entonces comenzamos a deshumanizar y yo lo veo en retrospectiva como un mecanismo de defensa que tú tienes. Empiezas a perder un poco el miedo y decides vivir la vida y empezar a correr el riesgo y seguir saliendo y seguir haciendo tu vida a pesar de los riesgos. Y eso es algo que pasó en Ciudad Juárez, obviamente. Inició la época de la inseguridad y pues, todo se retrotrae. Pero después empiezas a seguir y tratar de hacer tu vida. Y ¿te acuerdas que había un muertómetro que checábamos en el periódico? Estaba el precio del dólar y luego el muertómetro. Estaba pues, desbocado, totalmente. Sí. Pero habían, en la ciudad estaba llena de retenes y aquí no solo eran pues la cuestión de la guerra entre los cárteles que se causaban la violencia, sino que ya era una situación donde también en la Policía Federal, el Ejército, pues ya se metía con las personas y también generaba ciertos pues incomodidad o inseguridad. Pero llegó el momento en que todos seguíamos, ¿no? O veníamos, decíamos cruzar la frontera, pero no quedarte en tu casa, ¿no? Fíjate que de lo que tú mencionas, o sea, lo tengo clarísimo. Yo recuerdo alrededor de mis 17, 18 años, donde los tiroteos, las balaceras, le llamábamos nosotros, que eran los enfrentamientos entre el ejército o el policía, lo que fuera, contra la guerrilla. Los escuchabas y ya aprendías, ese es un acá, ese es esto, ese es lo otro. Comienzas a jugar, normalizas tanto y que comienzas a jugar sin haber jamás disparado un arma. Comienzas a jugar con eso. Pero de repente, a mí lo recuerdo perfectamente, iba caminando en una zona de la Sacamil que se llama Los 400. Iba caminando y se comenzaron a escuchar los disparos y de repente dices, te agachas y sigo caminando y te das cuenta que no le tienes miedo a la muerte. Te das cuenta de que la muerte es algo tan cotidiano que te puede llegar, pero mientras no te llega la chica de la esquina, la chica de tu escuela te sigue gustando. ¿Lo asimilas? Lo asimilas. Como el hecho de que... Es el vivir. El seguir. Y es que debe ser muy difícil la situación, por ejemplo, para nuestros papás. Yo me puedo pensar mucho en eso, ¿no? Porque nosotros, a final de cuentas, tenemos que salir a estudiar. No iba a dejar de hacer mi carrera, tenía que asistir a las clases, 3, 4 faltas y pues ya reprobado la materia. Tenías que salir y tenías que vivir y tenías que continuar con tu vida. Pero en el caso, por ejemplo, de mi mamá, era muchísimo más fácil para ella no salir porque no tenía mucho a qué salir en realidad. Entonces la que estaba con la angustia, con la incertidumbre todo el tiempo, pues eran muchas veces los papás. No me quiero ni imaginar lo que... Los demonios andaban sueltos y pues uno andaba allá afuera. Ajá. Muy parecido al COVID. Empezamos todos, nos retrotraímos y luego empezamos a tener que seguir adelante con la vida. Sabíamos que afuera estaba todo y el mal, el COVID era el mal y que podía acabar con todo. Es una analogía perfecta. Y lo vencimos. Y aquí pasó en Juárez eso, logramos vencer la inseguridad de la mano de que todos nos fuimos reuniendo. Quiero hacer énfasis otra vez, yo por último, en lo que fue la película, porque se enfoca no solo, obviamente, al conflicto, a la violencia, pero el director le da también mucho a lo que tú comentabas, que tú tuviste una infancia pues, relativamente feliz, que entre lo que cabe, el entorno, llegaba un momento en que no te afectaba para poder seguir conviviendo y jugar. Nunca los padres en esa época pues tenían encerrados a los hijos de que no podían convivir, no podían hacer nada. Y en la película, los niños, Chava y sus amigos, todos los días salían a jugar. Todos los días se bañaron en el río, disfrutaban de la naturaleza, disfrutaban de la escuela. Hasta trabajaba Chava, ¿no? En la ruta, en el bus. Había una niña que le gustaba y la iba y la visitaba. La llevó serenata. Entonces era una infancia, una niñez, o eran unos niños con un nivel de resiliencia muy grande, ¿verdad? Porque a pesar de que
era muy seguido el hecho de que tenían un encuentro con el autoritarismo, con el miedo, con la muerte, con las balaceras en la noche. Al día siguiente el sol salía y la vida seguía. Y es por lo que nos contás. La idea de nosotros, pues dices, híjole, lo vuelvo a decir, el demonio anda suelto y sales, y pues no. Hoy en día, quiero compararlo con la actualidad. Los niños no salen. La niñez, la juventud está retrotraída. Tienen miedo de salir, sufren de trastornos de la salud mental, estrés, ansiedad, depresión, ataques de pánico, cuando ahorita realmente no se comparan los tiempos de inseguridad ni tampoco de una guerra civil, donde realmente debió haberles causado a los niños o a los jóvenes trastornos. Que es que yo creo que va mucho mayores, del miedo de los papás también, ¿no? Ahorita los demonios pues no andan sueltos como antes, ¿verdad? No salir a la calle y la vida no es tan difícil como en esa época, donde pues realmente yo creo que se justifica que pudieran haber tenido en medio de la guerra trastornos muy fuertes, ¿verdad? Cuando ahorita sí, pues no, es precisamente lo que te comento. El que sufrió el trastorno es el papá. Y el papá es ahora el que le está transmitiendo todo ese miedo, porque realmente es algo que tiene que tratar. Obviamente hay gente que quedó muy afectada por la violencia. En el caso específico de Ciudad Juárez, 2007, 2011, y que tiene hijos que, imagínate lo que han de sufrir cuando dice, voy a el San Martín, a un bar, donde pues seguido hay peleas, cosas de esta, ¿no? Todavía sigue habiendo una que otra, no sé, balacerilla, pero imagínate con la angustia que se queda, ¿no? Que a los papás les tocó esta época súper violenta, que les tocó perder a algún familiar, algún amigo, de una manera muy trágica. Entonces, pues obviamente crían a los hijos con estas historias de terror, ¿no? Para que se cuiden. Entonces, pues ya no quieren salir, ¿no? Es como... No, y ahorita no hay ni el 10% de la violencia que había, los peligros que habían. Ahorita realmente hay gobernabilidad, hay civilidad, claro. Por lo menos en Juárez. Hay estados de la República en el sur que ahorita no lo hay, pero hablando aunque de no Juárez, haya peligro, o sea, es como tú no quieres agarrar un sapo porque te salen ronchas en la mano. Quizá no es cierto y es un mito, pero ¿quién te lo enseñó? Tu papá y tu mamá. Es lo mismo, quizá no salgas porque te van a matar, no vas a regresar. Y quizá sea peligroso, pero no es el día de hoy lo que fue hace 10, 12 años, ¿no? Pero tú ya traes ese miedo, ¿no? Como te da miedo agarrar el sapo porque te van a salir los ronchas en la mano, porque ese es el mito que crearon. ¿Me explico? Sí, creo que es algo que va por ahí. Totalmente. Pero hablando de los antecedentes de lo que estamos comentando, pues no se justifica que la niñez o que la adolescencia de ahora esté sufriendo, porque en su mente sufren, ¿verdad? En su mente sufren el aislamiento, el tener que estar únicamente socializando a través de redes sociales, que se haya perdido la convivencia, la libertad del niño de poder salir a correr y que el papá le dijera, vuelve antes de la oscuridad o del toque de queda. ¿Pero crees que sea por ahí? Fíjate que no creo que vaya por ahí. Yo creo que lo hacen porque es la manera de vivir hoy en día. No estoy de acuerdo, pero creo que ellos buscan el estar activos en redes y es lo que les interesa. No creo que sea tanto por quiero salir, pero no puedo, por miedo, por algún trauma. Creo que va por otro lado en las generaciones nuevas. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo realmente, y fíjate que pocas veces me he puesto a pensar qué es lo que mi mamá podía sentir, ¿no? Es decir, yo salía a jugar con mis amigos y quizás me iba 5, 10, 15 cuadras a jugar a otro lado. Yo sabía que tenía una hora de regreso y pues Dios me cuidaba en el camino, ¿verdad? Entonces, pero la angustia que ella sintió, quizás no me la puedo imaginar. Hoy como padre, ya mis hijos, la menor tiene 23 años, y cuando salían, yo soy de los papás que me quedaba hasta, si llegaban a las 2 de la mañana,
o irlos a recoger al bar, a la fiesta de los amigos. Sin embargo, creo que no es tanto porque que nosotros como padres los hayamos criado, sino que creo que es la inmediatez del placer y de la dopamina que te pueden dar las redes sociales de esa generación mal llamada quizá de cristal, porque no creo que realmente sea de cristal, sino que es esa generación que de pronto se da cuenta de que es mucho más fácil y no sufres cuando interactúas con alguien a través de las redes sociales, porque esa ansiedad social con la que vivimos todos, creo que todos hemos tenido en algún momento algún tipo de ansiedad social, perdemos el miedo. O sea, es mucho más fácil interactuar a través de una pantalla donde no te están viendo, donde no eres real, donde puedes ser, crear tu avatar, como tú le quieras llamar, a la realidad, ¿no? Entonces creo que va por ahí un poco, creo que es parte de lo que el sistema, entre comillas, ha vendido. O sea, realmente mi trabajo es interactuar con microempresarios de las segundas y te das cuenta de que ellos viven una realidad totalmente diferente. O sea, sus hijos van a trabajar, sus hijos salen, sus hijos esto. Entonces es como que se ha polarizado un poco más el mundo, y donde los chicos de las segundas también tienen esa polarización, tienen tienen el celular para interactuar. Sin embargo, también creo que se nos ha olvidado algo. El hecho es, creo que no estoy seguro de cómo va el dicho, pero es el dolor es inevitable. Sin embargo, el sufrimiento es opcional. Y realmente creo que va por ahí, ¿no? O sea, no queremos ni el dolor ni el sufrimiento, y entonces nos aislamos totalmente de un mundo que es cruel, es un mundo cruel. Pero también la visión de cómo nosotros veamos el mundo creo que puede cambiar. Te digo, tratado en los últimos 30 años quizá, ya no de ver al ejército el ejército salvadoreño como mi enemigo, sino como parte de la creación divina, donde ellos fueron víctimas también, indiscutiblemente fueron víctimas. Y jugaron su papel. O sea, nos enseñaron. O sea, yo no estaría aquí si yo no habría pasado por todo eso. Es algo que se dice fácil, pero que tiene, cuando comienzas a desarmar un ser humano, todo lo que ha vivido, realmente nos enseñaron a ser diferentes las circunstancias. Y creo que ahora lo que se huye es del sufrimiento y del dolor, ¿verdad? Que no son necesarios, ojo, pero que te ayudan a endurar y a ser un poco mejor. ¿Tú crees que le transmitiste en algún momento de la vida de tus hijos tus temores y tus inseguridades que tal vez te pudieron haber generado tu infancia? ¿O crees que tal vez la generación que tú viviste o en los tiempos que tú viviste, pues casi sanaban de una manera más... Mira, hay algo que tú lo ves pues en no redes. fácil, ¿verdad? Pero más... Algo que tú lo ves en redes, ¿verdad? Es algo bien sencillo. Tú tomabas agua de la manguera. ¿Sí? Sí. Tomabas agua de la manguera. No, hoy tiene que ser agua embotellada o filtrada o lo que sea. Entonces, yo al principio, cuando tú estabas haciendo la pregunta, dije, no, yo no les he transmitido absolutamente nada. Sin embargo, cuando reflexiono, yo tomaba agua de la manguera, pero no permitía que ellos tomen agua de la manguera. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Y no es porque ellos no lo quisieran hacer, ellos lo querían hacer, el que no lo permitiera yo. Entonces, indiscutiblemente, nosotros somos los generadores de las generaciones que están hoy. Somos totalmente responsables de ellos. Ahora, mis miedos ante la muerte, ante la violencia, pienso que no los transmití. Ellos tendrán su propia historia, ¿verdad? Sin embargo, creo que son chavos y chavas funcionales, ¿vale? Le vamos a llamar de esta manera. Creo que han progresado mucho en la vida y que de alguna manera, indiscutiblemente, como nos crían nuestros papás, nosotros criamos a nuestros hijos y de acuerdo a las circunstancias que vivimos también se las llevamos a ellos de manera inconsciente. Claro, sabes que algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ya ves que se les llama a las nuevas generaciones la generación de cristal. Es, ok, ¿quién es el culpable de esa generación de cristal? Son generaciones de cristal porque recibieron quizá una educación de cristal, ¿verdad? ¿Y quién es el culpable de eso? Nosotros. Como el ejemplo que ponías con la manguera. Sí, es correcto. Pienso igual. Sí, o sea, mi niño no puede tomar agua de la manguera.
¿Por qué? Yo recuerdo que estuve en los Boy Scouts y desde los 10 hasta los 19 más o menos. Yo lo disfruté muchísimo. Yo traté de inculcarles eso a mis hijos y ellos decían, no, yo no quiero hacer eso, y se les respeta, ¿verdad? Entonces, creo que otro de los aspectos importantes es de que antes era un poco más de imposición y hoy es un poco más de negociación. Y si tu hijo es mejor negociador que tú, sí, te va a ganar, ¿verdad? Varios. No, y ahora los hijos ya a veces no son, o sea, los menores, esta generación a veces no es tan negociadora, es dictadora también. Bueno. Los tiranos. Logran someter a los padres a lo que ellos dictan, ¿verdad? Pero aquí la situación es que se les ha facilitado mucho la vida a esta generación. Es como dicen que nuestros abuelos batallaron, los padres lucharon y los hijos disfrutaron, y los nietos son la generación que va a echar a perder todo. Ojalá que no, ¿verdad? Y luego ya sigue otra vez otra generación que va a ser la que va a luchar por obtener. Sí, se repite y se repite. Y se repite. Bueno, volviendo al tema de la guerra ya para terminar, y que llevamos 1:30, se me ha pasado como 15 minutos, pero quería preguntarte, Mauricio, ¿cómo fue ya en el 91 que cae la Unión Soviética? ¿Cómo se recibió en El Salvador y en tu caso en específico la noticia de que está por terminar la guerra? Mira, es una pregunta interesante. Cuando tú hablabas de la ofensiva del 89, técnicamente lo que se dio fue un empate entre las dos fuerzas. Ninguna fuerza podía hacer más que la otra. Hubo muchos muertos, hubo mucha tragedia, edificios multifamiliares bombardeados, destruidos. Sin embargo, la guerrilla no podía avanzar más y el ejército no podía hacer más. La ayuda económica que recibían ambas partes, unos de Estados Unidos, otros de la Unión Soviética, creo que iba llegando a su fin también, y fue una negociación interesante. Cuando se acaba la guerra, cuando anuncian los acuerdos de paz de Chapultepec, que iban a haber acuerdos de paz, sientes un alivio tremendo. O sea, ya tendría yo mis 21, 22 años y sientes un alivio, es decir, no me morí. Eso es lo primero que piensas. La libramos. Mi hermano, al que le llevo 13 años, yo decía, no va a vivir lo que yo viví. Mis hijos no van a vivir esto. Es un alivio al mismo tiempo y te crea esperanzas. Yo siempre pensé hasta cierto punto de que la guerrilla era la buena, y dices, ojalá que esto lleguen, que cuando ya te dicen que va a haber un partido político, etcétera, creas esperanza en la gente. Es como que te quitan una carga tremenda de la espalda, te sientes liberado y comienzas a vivir la vida de manera diferente, con mucha más esperanza, con mucha más gana, con mucha más visión de querer ser, no solamente de sobrevivir, porque mientras tanto has estado sobreviviendo, que creo que en todas las realidades, en alguna época de tu vida solo sobrevives, pero ahí la causa externa que había, que era evidente, que era la guerra, te libera de ella. Te liberas de ella y comienzas a soñar, comienzas a querer ser, comienzas con todo el cine de Hollywood, quieres hacer y ser protagonista de una historia bonita, ¿verdad? Claro. Y ya no tienes el miedo de vivirla. Sin embargo, la realidad te lleva y te lleva a los gobiernos de izquierda, que fueron los gobiernos más desastrosos de mi país, y te das cuenta de que toda la gente que murió por la ideología, porque creía en la causa, quizá murió en vano. Realmente, y te das cuenta de que eran simplemente seres humanos que quizás en algún momento tenían principios ideológicos interesantes, pero al final los corrompe el poder y el dinero y se olvidan del pueblo. Entonces, eso es algo que también tienes que tomar en cuenta. Y El Salvador lamentablemente no se pacifica. Las maras nacen, que en algún momento, en algún artículo que yo escribía por ahí hace muchos años, me decían que estaba loco. Las maras se convirtieron en la nueva insurgencia, o sea, no una insurgencia ideológica, pero sí como una respuesta del pueblo a
todas las carencias, a ese de que te venden Hollywood, y por eso lo mencionaba hace un rato, donde tú puedes tener un buen carro, que puedes hacer esto, pero no te dicen el cómo hacerlo. Entonces los chavos estos mal orientados se convierten en villanos, pero en villanos que insurgencia no con el fin de liberar, sino que en protesta de un sistema político. Y El Salvador comienza a vivir una pesadilla quizás mucho más grande que la guerra, ¿verdad? Entonces pasa, está el FNML, que pues eran las guerrillas. Después que termina la guerra, tengo entendido que se vuelve partido político. Y es a lo que te refieres, porque ellos ganaron 2009 y 2014, me parece, la presidencia. Ganan 2 presidencias, ganan con Mauricio Funes y con Sánchez Serén. Y cuando gana Mauricio Funes, fue una celebración tremenda, no tienes idea de la celebración. Yo recuerdo el gane de Mauricio Funes, recuerdo haber llorado de la emoción. Decir las Tenían muchos simpatizantes, ¿no? Por ser la guerrilla. Sí, y dices, va a cambiar la cosa. Pero solo se dedican a lo mismo que la mayoría, no digo que todos, pero que la mayoría de los políticos, ¿verdad? A llenar sus bolsas, a la corrupción. Es como ahora nos toca a nosotros, pero sigue el problema de otro lado. Pero. Las causas estructurales que nos llevaron a la guerra jamás se resolvieron. En ocasiones vienen peor, ¿verdad? Los caudillos, cuando llegan al poder, se convierten en los tiranos. Definitivamente. Llegan a veces por golpe de Estado o por el voto popular, pero lo que buscan es retener el poder y empiezan a generar ese régimen autoritario para poder prolongar su gobierno. Mira, el impacto fue toda mi adolescencia y mi juventud. Yo me consideré de izquierda, me consideré muy de izquierda. Cuando terminan o cuando a mediados de los gobiernos del Frente Farabundo Martí, del FMLN, te das cuenta de que te vieron la cara, que te vieron, que jugaron con tus ilusiones. Yo no me podría decir que soy totalmente de derecha, pero prefiero una ideología hacia el ser humano, donde la derecha, no sé si llamarme que soy de derecha o de ser de centro. No, como no partidista. Más humanista. Es la palabra, izquierdista o derechista. Gracias, Tuda, creo que por ahí va. Donde tienes principios de ayudar al prójimo, por eso me encanta el Rotario, porque puedes hacer realidad desde la industria privada. O sea, la industria privada, la iniciativa privada es el baluarte de cualquier sociedad, eso me queda clarísimo. Y desde ahí puedes hacer mucho por tu gente. Entonces eso me encanta del Rotario, es parte de lo que estoy ahí, porque le ayudas a la gente, al verdadero necesitado, y no desde el punto de vista asistencialista, sino quizás vas un poco más allá. Entonces eso es un poco de las lecciones aprendidas de la guerra. Ok. Te iba a preguntar cómo fue la reconstrucción de la comunidad y cómo ves a El Salvador hoy en día, pero creo que con lo que comentaste acerca de las maras, pues por ahí va, ¿no? Mira, hoy como veo El Salvador, tenía 11 años de no ir a El Salvador, te cuento. Ahorita El Salvador está pasando por una etapa única, ¿verdad? Con su gobierno actual. Definitivamente, tenía 11 años de no ir a El Salvador y fui en agosto del año pasado con Bukele, y todo lo que escuchas en las noticias tú dices, ¿a poco? No puede ser, no lo crees. Y cuando vas a El Salvador, definitivamente la seguridad definitivamente es otro nivel, no la he visto en ningún lugar. O sea, definitivamente es así. Wow. Las calles muy bien, la gente muy contenta. Había colonias ya con las maras, que este es un tema para otra ocasión, donde si tú querías salir al parque de tu colonia, tenías que pagar $1 para salir al parque de tu colonia, porque el marero te exigía esa cuota, ¿no? Derecho de piso. El derecho de piso. Entonces creo que Bukele ha hecho un excelente trabajo. Creo que hay muchos aspectos y hay mucho que discutir para saber que no es perfecto el trabajo que está haciendo. Ojalá mejore la economía. Si mejora la economía y mantiene la seguridad, creo que El Salvador se puede convertir en algo totalmente diferente de lo que fue. Ojalá. El tiempo lo dirá. El problema es que el poder y la aceptación que está recibiendo Bukele, no solo de los mismos ciudadanos salvadoreños,
sino de Centroamérica, de Sudamérica. Yo creo que ya es un Hasta personaje de nivel talla mundial. Ujú. Pues que no lo vaya a corromper, que no lo vaya a tratar de hacer que piense en perpetuarse. Y ahí es donde se acaba, ¿verdad? Eso lo vamos a tener que ver y la historia, El tiempo la historia nomás lo va a verá. juzgar y el tiempo va a hablar. Es correcto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le damos. ¿Algo que quieran agregar como comentario final? En mi caso, pues yo agradecido contigo, Moro, porque la idea de que pudiéramos tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan pues no, pues de una realidad, ¿verdad? Que pocos testimonios, o la verdad yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar un testimonio como lo escuché en su momento cuando nos lo transmitiste a los Rotarios, y que le haya hecho yo la propuesta a Omar de que pudieras estar aquí con nosotros y que aceptaste. Pues yo te agradezco mucho esta oportunidad que te das para poderlo transmitir. Y de una u otra forma, pues también no nada más tienes experiencia de tu vida, sino que en general tú eres una persona que tiene la capacidad de escribir y transmitir sobre diversos temas en general, y pues aquí con Omar, que tengas la oportunidad de en un futuro concluir o generar una temática más adelante. No, yo lo único que tengo que agregar es agradecerles, revivir estos tiempos, revivirlos no solamente para sufrir. Realmente no sufro con esto, sí me emociono, es diferente, pero lo revives y te das cuenta de las múltiples opciones de amar que tienes en la vida. Creo que esa es mi filosofía de vida, es decir, es amar. Puedes ver las cosas desde el miedo. Hay dos fuerzas creadoras para mí, que es el miedo y el amor, y puedes crear desde cualquiera de las dos. Si tú creas desde el amor, haces cosas inmensas y grandes. Definitivamente, si tú le quieres llamar al amor Dios es amor, como tú le quieras llamar, eso es lo mismo. Y para analizar y juzgar la historia de una manera diferente, ¿verdad? Creo que no hubo ni buenos ni malos, esa sería mi conclusión. No hubo ni buenos ni malos, fue gente que creía en lo que estaba haciendo y hizo lo que creía que era necesario para hacerlo. Muchas veces esas cosas fueron horrendas, y que finalmente que la guerra realmente no es una solución para nada, ¿verdad? Creo que hay otros caminos mucho más interesantes, y no, agradecerles a cada uno de ustedes verdaderamente esta oportunidad de revivir y de rememorar esas situaciones. Y que muchas gracias, ¿verdad? Eso es todo. Y de igual manera, gracias Paulina por haber asistido en los controles. Gracias, Tuda, por haber venido a compartir tu opinión aquí en la mesa y por hacer esta propuesta tan interesante. Y en especial, pues, gracias a ti, Mauricio. Este espacio, me encantó la historia del día de hoy. Hechos lamentables, pero que hay que ponerlos sobre la mesa y de los cuales tenemos que aprender para no volver a repetirlos. Te agradezco mucho tu testimonio. Sabemos que no son temas fáciles, sabemos que al mencionarlos muchas veces es revivir los hechos tan lamentables, ¿no? Y que dejan cicatrices y que siguen doliendo hasta el día de hoy. Como es tradición, pues yo me despido con un pequeño pensamiento final. La guerra en todas sus formas es una manifestación extrema del fracaso humano para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva. Aunque a veces se presenta como una opción inevitable, nunca debemos olvidar su tremendo costo en vidas humanas, en sufrimiento, en destrucción y el impacto duradero en las comunidades y en el mundo en general. En lugar de buscar soluciones a través de la violencia, debemos trabajar inalcanzablemente por la paz, el diálogo y la cooperación internacional para construir un futuro más justo y más próspero para todos. Gracias a todos los que nos ven y escuchan. Hasta aquí, nos vemos en la próxima emisión.